En nuestros días existe el concepto muy extendido de que la felicidad consiste en tener la libertad de hacer todo lo que nosotros queramos. Si usted le pregunta a alguien, ¿qué tú crees que te daría la felicidad? Posiblemente la persona diría, si yo puedo hacer todo lo que yo quiero, yo sería feliz. Pero ¿saben qué? Aunque eso puede parecernos lógico, esa es una mentira. Porque la felicidad realmente no consiste en hacer lo que queremos. La felicidad consiste en poder hacer lo que debemos. Y eso hace una diferencia inmensa entre una cosa y otra. Es precisamente por esta distorsión que generalmente los hijos ven a los padres como un estorbo o un obstáculo para su felicidad. En la medida que los hijos van creciendo, llega un momento en que piensan que los padres fueron dados por Dios para complicarles la vida, para amargarles la existencia, para negarles los permisos, para decirles muchos no. Y es como, óyeme, es que los papás míos... Son etapas por las que todos hemos pasado. Como si los padres hubiesen sido creados por Dios para hacerle la vida a los hijos más difícil. O como si los padres fueran una pesada carga que no tenemos otra alternativa que sobrellevar. Pero hermanos, nada más alejado de la verdad. Como nosotros vimos cuando hablamos acerca de la bendición de ser padres, los padres son un instrumento en las manos de Dios para hacernos bien. Por tanto, así como la felicidad de los padres puede ser más fácilmente obtenida cuando ellos se ocupan fielmente en educar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, de igual manera la mejor forma para los hijos de obtener la felicidad es cumpliendo el rol que Dios le ha asignado, el rol de obedecer y de someterse a sus padres. Así que vamos a ver, como hemos hecho en las otras ocasiones, brevemente cuál es el rol fundamental de los hijos para entonces proceder a ver cuáles son las bendiciones asociadas al cumplimiento de ese rol. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, allí tenemos claramente establecido el rol de los hijos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en Colosenses, la epístola gemela lo expresa de una manera mucho más breve, pero con la misma intensidad y significado. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en aquellas cosas que a ustedes les parecen bien. Ay, no. Obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Así que el rol principal de los hijos en la familia es obedecer y honrar a sus padres. Son palabras similares, relacionadas, pero no son iguales. Cuando hablamos de obediencia, se habla de la sumisión voluntaria a la autoridad. Significa colocarse bajo la autoridad que Dios nos ha dado, que son los padres. Por lo tanto, significa hacer y cumplir aquellas directrices que son trazadas por los padres. Y es más que hacer lo que se ordena, es hacerlo y hacerlo con una actitud correcta, entendiendo que es la voluntad del Señor que eso sea hecho. Así que al obedecer, no solamente estamos hablando del qué, sino también del cómo. Por otro lado, el único límite que esa obediencia tiene es cuando los padres le piden a los hijos hacer algo que Dios prohíbe, o le piden a los hijos no hacer algo que Dios ordena. Si nuestros padres, sobre todo aquellos que todavía vivimos o viven en las casas paternas, nos piden que hagamos algo que claramente Dios prohíbe, entonces ese es un momento para decir, papá, mamá, excúsame, pero yo no puedo hacer eso porque Dios no me lo permite. O cuando nos pide que no hagamos algo que Dios manda, podemos decir, yo no puedo dejar de hacer esto porque esto es un mandato del Señor. Esto es lo que tiene que ver con obediencia. En cuanto a honra,
tiene que ver más con el respeto, tiene que ver más con actitud. La obediencia es acción más actitud. La honra es esa actitud de respeto implicado en la forma en que los hijos tratan a los padres. Debe haber familiaridad, debe haber mucha comunión, pero no son iguales en términos jerárquicos. Uno es el hijo y otro es el padre. Así que los hijos deben tener a los padres en alta estima, no necesariamente por lo que son, sino por la posición en que Dios los ha colocado. Esto es importante porque a nosotros nos encanta juzgar o determinar si obedecemos o no dependiendo si las autoridades son dignas o no de ser obedecidas. Pero eso no es lo que vemos en las Escrituras. Las autoridades se obedecen porque por Dios han sido establecidas. Fíjense qué interesante. Efesios dice obedecer a los padres en el Señor. Colosenses dice porque esto agrada al Señor. Y Efesios añade porque esto es justo. En otras palabras, es correcto, es íntegro, es honesto. Y ya de inicio vemos cómo la cosmovisión actual choca o es antagónica a la cosmovisión bíblica. ¿Cuál es el énfasis en el día de hoy? El énfasis en el día de hoy en todos los ámbitos, incluyendo en el de los hijos, es el de los derechos. Y no estamos en contra de ciertos derechos que todos tienen. El problema hoy es que no escuchamos hablar de responsabilidades. Todo el mundo tiene derecho. Y por eso nosotros vemos a grupos defendiendo a personas que claramente están en contra de todos los parámetros establecidos por la sociedad, defendiendolos a ellos. Y cuando los defienden y logran que salgan libres, entonces sufren inocentes. Y nos preguntamos, pero ¿y nadie va a hablar de las responsabilidades? Bueno, en el caso de Dios, Él ve los derechos y las responsabilidades íntimamente ligados. Tenemos responsabilidades, tenemos derechos. Me encanta la forma en que John MacArthur enfatiza eso. Dice, el énfasis en los derechos, bien sea de niños o adultos, debilita y destruye relaciones en todos los niveles. Lo que construye relaciones correctas y un carácter justo es el sentido de la responsabilidad. Así que, ¿cuál es el rol de los hijos? Obediencia. Obediencia mientras estamos en los hogares paternos. Honra toda la vida. No importa si nosotros ya nos independizamos, debemos seguir honrando a nuestros padres. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, habiendo establecido brevemente los roles, veamos ahora de una manera sorprendente la cantidad de veces que la Escritura habla de las bendiciones que siguen a la desobediencia de los hijos. Y digo de una manera sorprendente porque a veces nosotros somos muy fuertes en algunos puntos que sostenemos cuando apenas tenemos 2 o 3 textos en las Escrituras. Sin embargo, es impresionante la cantidad de ocasiones en que la Biblia habla de la bendición que los hijos reciben asociado a la obediencia a los padres, pero de una manera amplia. De hecho, cuando vamos a Efesios, lo primero que notamos es el interesante comentario que el apóstol Pablo hace cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo. Dice, porque este es el primer mandamiento con promesa. Wow. El apóstol Pablo se está refiriendo al decálogo, el 5.º mandamiento del decálogo. Y cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, es porque es el primer mandamiento que te dice no solamente lo que se debe hacer, sino las consecuencias que se reciben cuando eso se hace. Permítanme citar Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5. Son los 2 textos donde aparece el decálogo. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio, cuando les repiten la ley a la segunda generación, después de haber muerto la primera generación en el desierto, se reitera el decálogo y se expresa de esta manera en Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, esto no es una recomendación que algún sabio de la antigüedad dio.
Estas son las palabras de Dios a su pueblo. Yo no quiero que olviden eso. Las palabras de Dios a su pueblo. ¿Tú quieres que tus días sean prolongados y que te vaya bien sobre la tierra? Honra y obedece a tus padres. Así que veamos al menos 4 o 5 bendiciones asociadas al cumplimiento de este rol. Y la primera y la que más tiempo vamos a tomar es una palabrita que a muchos encanta y a algunos evangélicos tendemos a reaccionar cuando es mal usada. La primera bendición es prosperidad. Prosperidad. Tristemente, hay un evangelio de la prosperidad, pero no es a eso que nos vamos a referir. Cuando hablamos de prosperidad, la definición que usted encuentra en un diccionario es la siguiente: desarrollo favorable, éxito, bienestar. ¿Tú quieres tener éxito? ¿Tú quieres que te vaya bien? Sométete y obedece a tus padres. Eso es la definición. Así que la promesa de prosperidad que tenemos viene dada en 2 sentidos. Por un lado, calidad de vida, y por el otro, cantidad de vida. No es solamente una calidad de vida, sino una cantidad de vida. Cuando los hijos crecen sin someterse a sus padres, generalmente son los mismos jóvenes que luego toman caminos distorsionados, caminos torcidos, y empiezan a vivir la vida loca. Y es precisamente en el desempeño, en el ejercicio de esa vida loca, donde se meten en contextos peligrosos y donde frecuentemente uno escucha noticias de que pasó esto o que pasó aquello. Así que no solamente cantidad de vida, sino también calidad de vida. Y en las Escrituras vemos que la prosperidad en todos los órdenes está íntimamente relacionada a la obediencia a Dios. Oigan lo que dice el profeta Jeremías en capítulo 7, versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? Para que os vaya bien. Hermanos, el hecho de que hoy estén esos textos ahí, ¿ustedes saben por qué es? Es que son muchos. Y no quiero que mientras leo se pierdan. Quiero que lo vean con sus propios ojos, que se den cuenta que no es inventando que estamos citando la Escritura. Desde el principio de la creación fue así. Dios crea a Adán y Eva, y luego tenemos en el capítulo 3 la historia, en el capítulo 4, la historia de Caín y Abel. Cuando Caín hace las cosas a su manera, no a la manera en que había sido enseñado, ¿qué sucede? Sabemos el caso. Cuando Dios le aparece, ¿qué le dice Dios a Caín? Dios no lo juzga inmediatamente, sino que le dice: Caín, ¿y por qué tú te pones así? Si tú haces bien, ¿no serás enaltecido? ¿Lo notan? O sea, Caín, hazlo bien para que te vaya bien. Eso es lo que está diciendo Dios. Sin embargo, nosotros sabemos el resto de la historia. Caín se molestó y terminó matando a su hermano Abel. Cuando pensamos en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, cuando ya el pueblo va a entrar a la tierra prometida, ¿cuál es una de las órdenes que Dios le da? Dios divide el pueblo de Israel en 2 y manda la mitad al monte Ebal y la mitad al monte Gerizim. ¿Y qué tenían que hacer allí? En un monte se iban a leer todas las bendiciones que vendrían si ellos obedecían las instrucciones de Dios. Y en el otro monte se leían todas las maldiciones que vendrían si ellos desobedecían las instrucciones de Dios. Para Dios la obediencia es importante. Y aunque nosotros sabemos que muchas de estas promesas dadas en el Antiguo Testamento fueron dadas de manera específica a Israel como una nación teocrática, al mismo tiempo, hermanos, al Pablo citarlas inspirado por el Espíritu Santo, ya las hace aplicable a nosotros. Sí, yo sé que usted conoce, y yo también, hijos que parecen prosperar aún estando todo el tiempo en contra de sus padres. Y sí, también conocemos casos donde hijos obedientes pierden la vida a temprana edad o no les va bien. Pero hermanos, esas son las excepciones, no la generalidad.
Es como que yo diga aquí, el hombre generalmente nace con 4 extremidades. Y usted me diga, yo conozco uno que nació manco. Bueno, esas son las excepciones. Esas son las excepciones. Ocurre. Pero no se agarre de eso para usted vivir su vida. Hay que ir por el carril que el Señor nos manda. Recuerdo un compañero de deporte que en una ocasión estábamos hablando y él parece que estaba muy agotado. Y no sé cuál fue la conversación, pero yo le dije, no, pero tú puedes hacer tal cosa. Y él me dijo, sí, para ti es fácil decirlo. Lo que pasa es que tú viviste una vida sana. En otras palabras, él es más joven que yo y se veía más desbaratado. Pero él mismo asumía, él mismo decía, claro, él mismo decía, con la vida que yo he vivido tengo que estar así. La obediencia trae prosperidad. Ahora bien, si a la obediencia sigue la prosperidad, a la desobediencia pueden seguir los vicios y la ruina. Pueden seguir. ¿Por qué? Porque es una puerta que se abre. Proverbios capítulo 2 versículos 1 y 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Cómo empieza todo? No haciendo caso a los padres. Y empiezas a desviarte sin darte cuenta y te metes en un estilo de vida que si te lo preguntaban unos años atrás, tú hubieras dicho que no, que aunque tú no fueras muy fiel, pero tú nunca ibas a caer ahí. Y aunque su vida no sea cortada por un estilo de vida así, podemos asegurar que no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque no va a haber paz ni satisfacción duradera. Me encanta la forma en que Ted Tripp en su libro Pastoreando el Corazón de los Hijos lo grafica. Él él hace un círculo y coloca allí al hijo. Y él llama a esto el círculo de seguridad, o el círculo de bendición, o el círculo de protección. Es una especie de parafrasear Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Honra y obedece, por lo tanto, le va bien y tiene larga vida. ¿O no es eso lo que dice la Biblia? Eso es lo que dice la Biblia. Dice, mientras el hijo se mantiene ahí, está en una especie de círculo de seguridad o de protección. Cuando el hijo se sale de ahí, entonces inmediatamente se está exponiendo a grave peligro. Él lo expresa de la siguiente manera. El círculo de la sumisión a la autoridad paterna es el lugar de seguridad. Por implicación, estar fuera del círculo es estar en lugar de peligro. Y creemos que él captó muy bien el sentir de los primeros 3 versículos de Efesios 6. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, hermanos, es que quienes reciben el mayor beneficio por obedecer no son los padres, son los hijos. A veces pensamos, yo voy a obedecer para hacerle bien a mi papá. No, obedece bien para que te hagas bien a ti, obedece para que te hagas bien a ti mismo. El mayor beneficio cuando los hijos cumplen su rol, lo reciben ellos mismos. Porque cuando no se obedece ni se honra a los padres, ustedes saben lo que está sucediendo. Se desobedece y se deshonra a Dios, y esto es sumamente peligroso. Yo lo voy a repetir.
Cuando no se obedece ni se honra a los padres, eso significa que se está desobedeciendo y deshonrando a Dios, y eso es sumamente peligroso. Eso es salir totalmente del círculo de seguridad y estar expuesto a todos los peligros que circundan por allí. Como habíamos dicho, Proverbios, así como otros lugares de las Escrituras, son abundantes en alabar la obediencia y sus resultados. Acompáñenme rápidamente. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Papá y mamá, ambos. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Tanto las diademas como los collares en ese entonces eran adornos del varón. Y los adornos mostraban la dignidad y el valor de la persona y su familia. Lo que está diciendo este texto es que las enseñanzas paternas, los buenos modales, se deben demostrar como lo más apreciado de una persona. En otras palabras más entendibles, lo que el texto está diciendo es que la sumisión a los padres es un adorno hermoso. Cuando usted se topa con un hijo que es obediente a sus padres, usted se topa con un adorno hermoso. Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 26. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Todas esas bendiciones, ¿de qué vienen? De no apartarse de la instrucción paterna. Proverbios 4, 20 y 22 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se apartan de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Proverbios 6, 20 al 24. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y déjenme decirles, usted se ha encontrado que he citado mucho, estos son solo unos pocos de muchos más que pudiéramos citar. Unos pocos. ¿Qué dice esto? Que este tema para Dios es importante. Eso es lo que está diciendo. Me encanta el ejemplo que tenemos en Jeremías capítulo 35. En Jeremías capítulo 35 se habla de un grupo de personas que no eran israelitas. Los recabitas. ¿De dónde viene ese nombre? De su padre Recab. Este grupo, esta especie de tribu nómada, tenía una vida de abstinencia. Ellos no bebían vino, no moraban en casas sino en tiendas y tampoco eran agricultores. Pero a pesar de que eran nómadas, en un momento histórico determinado, ellos se radicaron en Jerusalén. ¿Por qué? Huyéndole a Nabucodonosor, tratando de protegerse. Y estando allí en Jerusalén, Dios aparece a Jeremías y le dice: Jeremías, ve a los hijos de Recab y llévalos al templo. Y cuando estén allí, dales a beber vino. No tenemos el tiempo, el texto es largo. Pero déjenme decirles, no fue que le dijeron, ¿quieren una copita de vino? No, fue que los reunieron ahí y vinieron y le trajeron el vino. Como hacen, ustedes saben, en las costumbres dominicanas, ¿verdad? Hay casas donde se pregunta, ¿quieres un cafecito? Pero sobre todo en los campos no te preguntan porque entienden como que es de mala educación preguntarte, sino que te lo traen. Pero también entienden que si tú no te lo bebes es de mala educación. Son aspectos culturales. Bueno, es interesante que cuando lo meten en el templo no le preguntan, ok, ¿cuáles quieren vino? No,
se le trae vino. Y oigan lo que ocurre. A partir del versículo 6. Ellos se negaron y dijeron, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni las retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Miren otra vez, gente que ni siquiera conoce a Dios, hagan lo que yo les digo para que les vaya bien. Versículo 8. Y oigan con la seguridad y hasta orgullo que ellos lo dicen. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Hermanos, durante 2 siglos y medio, esta tribu había sido obediente a su padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y abuelo. Ellos habían sido obedientes. Esto no se está tratando del vino, hermanos. Si usted está interpretando aquí, tú ves, ahí está claro que no se debe beber vino. No, ese no es el tema. El tema no es ese. El tema es que un padre le dio una instrucción específica a un hijo y el hijo la tomó tan en serio que lo perpetuó por generaciones. Usted puede cuestionarse, pero ¿y qué tiene de malo la agricultura? Nada. Y entonces, nada, que su papá le dijo que no. ¿Y qué tiene de malo morar en tiendas? Nada. Dios no le dice a Jeremías, no te lleves mucho, que ellos se llevan de unos inventos de su papá. No, Dios los pone de ejemplo. ¿Ustedes saben para qué Dios mandó a Jeremías allá? Para decirle, Jeremías, ¿tú crees que es posible que estas personas que ni me conocen obedecen a sus padres, a su padre, y ustedes que son el pueblo que yo rescaté, que yo los constituí hijos míos, no me hacen caso? Ese era el mensaje. Como les digo, el texto es largo y no quiero tomar más tiempo leyéndolo, pero es como si Dios le dijera, he aquí más que Recab en este lugar, estoy yo. ¿Tú no ves cómo ellos obedecieron a sus padres? Y en el versículo 18 dice, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Siempre los tendré en cuenta. Siempre. ¿Por qué? Porque obedecieron a sus padres. Hermanos, es muy intenso el énfasis que el texto tiene acerca de la importancia de ello. Así que lo primero, hermanos, es prosperidad. Queremos que nos vaya bien. Un punto de partida es, vamos a hacer caso a nuestros padres. Pero hay otra bendición que está íntimamente ligada. Pudiera parecer similar o la pude haber tratado en el primer punto, pero quise separarla. Prosperidad en primer lugar. En segundo lugar, protección. Protección. ¿Y a qué nos referimos? Dios espera la obediencia de los hijos a los padres en una dimensión quizás desconocida para nosotros. Lo repito, Dios espera la obediencia de los hijos hacia los padres, posiblemente en una dimensión desconocida para nosotros. Porque la desobediencia no solo priva a nuestros hijos de la prosperidad, sino que puede traer juicio sobre sus vidas. Y hermanos, ustedes saben que esta no es una iglesia que se caracteriza por estar predicando cosas o estar predicando de una manera que parezca que se está metiendo miedo. Este púlpito nunca ha sido utilizado para esto. Hagan tal cosa, que si no tal cosa. No. Pero si la Biblia dice algo, hay que decirlo, aunque suene raro. Y de verdad. Pensemos en cómo eran tratadas las cosas en Israel. Miren esto, qué duro.
En Deuteronomio 21 se dan instrucciones específicas de cómo tratar a un hijo rebelde y contumaz. Deuteronomio 21, versículos 18 y 21. Miren qué texto más fuerte. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hermanos, gracias a Dios no vivimos en esa época. Eso no es para esta época, eso era para la nación teocrática. Pero eso revela el sentir de Dios con respecto a la desobediencia de los hijos. Y déjenme preguntarles algo. Cuando ustedes leen este texto, ¿ustedes creen que está hablando de hijos de 9, 10, 11 años? No, evidentemente. Está hablando de hijos ya un poco mayores. Levítico capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¡Wow! En el primer texto se nos habla qué se hacía cuando desobedecían. En el segundo texto se nos habla qué hacían cuando deshonraban a sus padres. Desobediencia y deshonra, totalmente contrario al mandamiento de Dios. Por lo tanto, traía juicio sobre sus vidas. Es por esto que decimos que una de las bendiciones de cumplir el rol de hijo es la protección del juicio de Dios. En Ezequiel capítulo 22, versículo 7, no lo vamos a buscar, pero una de las tantas cosas que Dios a través del profeta recrimina a su pueblo, ¿ustedes saben cuál es? Oigan cómo lo expresa: al padre y a la madre despreciaron en ti. Una de las razones por que vino la cautividad sobre Israel, aparte de su idolatría, era que despreciaban a su padre y a su madre. Y Dios eso lo toma en cuenta. Tercera bendición. La confianza paterna y de los demás. Cuando uno cumple su rol, uno se gana la confianza de los padres y se gana la confianza de todo el que los rodea. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, la obediencia convierte a los hijos en personas dignas de confianza. Los padres con hijos obedientes les dan permisos con ciertas restricciones, sabiendo que las van a cumplir. Pero si te dicen una cosa y tú haces otra, y te dicen una cosa y haces otra, y después te dicen que no, ¿y por qué tú no me dejas? Pues tú no eres confiable. Tú no eres confiable. Yo te doy un poquito de libertad e inmediatamente transgrede los límites. Entonces, como padre, hay que tenerlo un poquito más cercado. Cada vez que das un voto de confianza, se viola. Entonces, no, la obediencia es indispensable, es importantísima. Ted Tripp recuerda cuando uno de sus hijos llegó a una edad donde ya se le sacaba licencia. Y él cuenta en su libro cómo cuando ellos le entregaron el carro que lo podía manejar, lo hicieron bajo ciertos parámetros. Ellos dijeron: cuando haya un cambio de itinerario, tú tienes que llamar. En otras palabras, ¿a dónde tú vas? Voy a la universidad. Está bien, toma. En el camino te llamó un amigo: ay, mira, pásame a buscar, que yo vivo aquí en Ciudad Nueva, tú estás en Intec, pásame a buscar que estoy en Ciudad Nueva. Tú llamas: papá, mamá, me voy a desviar a Ciudad Nueva a buscar a fulano. Ah, pero entonces ahora tiene uno que está dando. Bueno, ¿tú quieres tener confianza o no quieres tener confianza? Llama y di: voy a Ciudad Nueva. Pues ya yo soy un hombre, ya yo soy una mujer. Tú te mantienes, tú compras tu comida, tu cama, tu ropa.
Bueno, no. Pues entonces, no. Dice que ellos se regocijaban. Y otra cosa que le dijeron fue, y no puedes montar a nadie sin nuestra autorización. Claro, claro. Porque a veces monta amigos que los padres saben que no le conviene. No, yo no quiero que tú andes con ese muchacho allá adentro. Y peor aún si es una amiga de lo más simpática. No, llámame. Pero me va a poner a pasar vergüenza. ¿Sabes la vergüenza que es ahora yo delante de mi amiga? Papi, y yo puedo... No, ninguna vergüenza. Dame un minutico. Papi, ¿hay algún problema? No, está bien. Venga, muchacho. ¿Cuál es el problema? La obediencia trae confianza. Y no solamente la confianza de los padres, sino también la de los profesores, la de los jefes y aún la de los amigos y compañeros de la escuela, universidad o trabajo. Este fue el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan la ocasión donde Cristo tenía 12 años que fue al templo? Luego que se dio ese incidente, oigan el relato que hace el evangelista Lucas en 2:51 y 52, dice acerca de Jesucristo. Y descendió con ellos, Cristo, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. El Hijo de Dios, Dios encarnado, estaba sujeto a José y a María. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Era Cristo perfecto? Sí. ¿Y José y María? No. ¿Usted nunca ha pensado que José y María también metieron la pata, como usted y yo, como padres? Y quizás le dijeron a Cristo en algún momento que no algo, que no había razón de por qué. ¿Y qué hizo Cristo? Obedecer, someterse. ¿Y qué cosechó? Bueno, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Cristo crecía en gracia para con Dios y con los hombres a través de su obediencia a sus padres. En cuarto lugar, otra bendición. Cuando los hijos cumplimos nuestro rol, tenemos la posibilidad de ejercitarnos en vivir por principios y no por deseos o sentimientos. Queridos jóvenes, cuando tú dices no a tus deseos o a tus sentimientos por seguir un principio bíblico, es claro que tú no estás haciendo lo que te gusta, pero al mismo tiempo es claro que estás haciendo lo que debes y lo que es mejor. Y eso es algo que nos va a ayudar en la vida. Hermanos, no hay nada más desgraciado en la vida que vivir sujeto y amarrado a nuestros sentimientos, porque no hay nada más voluble e irracional que los sentimientos. ¿O no es así? Los sentimientos no tienen que ver con razón, en lo absoluto. Oye, a uno no se le ocurre, y no me digan que yo soy el único, y a uno no se le ocurre una serie de cosas, o uno desea una serie de cosas, a veces cosas que uno sabe que está mal y uno lo desea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sigo mi deseo o sigo lo que yo sé que me dice Dios? Definitivamente la respuesta es clara. Entonces, cuando crecemos en la familia y vamos subiendo y nos ejercitamos en hacer lo que nuestros padres dicen, aun cuando vaya en contra de nuestros deseos o de nuestros sentimientos, nosotros estamos desarrollando un carácter que va a ser de suma utilidad para una vida cristiana fructífera en el futuro. Oigan lo que dice Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, ¿ustedes saben lo que era una ciudad sin muro en la antigüedad? No tenía protección. Todo el que pasaba por ahí, aun fuera un pueblecito, podía conquistarlo. El muro era la protección, era su seguridad. Pero dice que un hombre cuyo espíritu no tiene rienda, y la idea es la de un caballo. Usted ha visto que uno lo maneja con la rienda, pero ¿cómo usted maneja un caballo sin rienda? A lo que el caballo quiera. Usted no tiene forma de decirle dobla a la derecha, dobla a la izquierda, como él corra. Dice, así mismo es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué está diciendo? Cuando
colocar bajo sumisión nuestros deseos o nuestros sentimientos, estamos escogiendo un hábito sumamente dañino y sumamente peligroso. Hay otro texto, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. En la antigüedad, la valentía era un valor, era algo apreciado. Ustedes recuerdan cuando Caleb a los 80 años va donde Josué le dice, mira, yo todavía quiero esa ciudad. Y yo imagino a Josué, ¿tú estás seguro, Caleb? Dame, tú vas a ver. Y él conquista a Jebús. Y eso es relatado por el Espíritu Santo en la Escritura como un acto digno de admirar. Pues aquí dice que el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. En otras palabras, si tú tienes control sobre tus sentimientos, no que tú no sientas esto o aquello, porque la verdad es que no podemos evitar que los sentimientos vengan, no que las emociones vengan. Lo que sí podemos evitar es que nos dominen. Así que cuando tú tienes el deseo de hacer algo o un curso de acción determinado, bueno, no se puede hacer nada con eso. Pero lo que sí no se debe hacer es seguir ese sentimiento. Es preguntarse qué debo hacer. En ese sentido, algunos conocen o han escuchado hablar en el siglo IV acerca de Alejandro el Grande. Es reconocido como uno de los mayores estrategas militares. Y este hombre conquistó prácticamente todo el mundo conocido, pero murió a los 33 años. ¿Por qué? Porque pudo conquistar todo el mundo conocido, pero nunca pudo conquistar las pasiones de su propio corazón. Y murió producto de sus excesos. Cuando nos ejercitamos en hacer lo que no queremos, pero debemos, eso trae bendición a nuestras vidas. Porque nos está creando hábitos que son piadosos. Es obvio que no siempre queremos obedecer. Jóvenes, no les pasa solamente a ustedes. Cuando yo era un joven creyente, yo recuerdo mirar a creyentes de mi edad ahora. Yo no sé si a alguno de los jóvenes le pasa, pero yo recuerdo que yo miraba a algunos creyentes de mi edad y yo decía, wow, Señor, yo estoy loco por llegar a esa edad, porque cuando uno llega a esa edad, ya uno es cristiano como que bien establecido, como que no tiene luchas. Qué ingenuo, qué ingenuo. Las luchas sencillamente cambian. Pero por piadoso que usted vea a alguien, todos, en más ocasiones de las que nos atrevemos a admitir, no queremos hacer lo que debemos. Todos, no se sienta exclusivo. Todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, con mucha frecuencia no queremos hacer lo que debemos. Y entonces, ¿qué haremos? El camino de la bendición de Dios es la obediencia. Es la obediencia. O expresado de otra manera, vivir actuando siempre a favor de nuestros deseos es catastrófico. Lo voy a repetir. Vivir actuando siempre para cumplir nuestros deseos es catastrófico. Hasta los no creyentes lo saben. Permítanme leerles, y esto no es un invento, esto es algo real. Permítanme leerles un informe emitido por la Comisión del Estado de Minnesota sobre asuntos de delitos. Un órgano policial que lidia con delincuencia. Oigan lo que este órgano gubernamental escribió. Dice, todo bebé empieza su vida como un pequeño salvaje. Es por completo egoísta y centrado en sí mismo. Quiere lo que quiere cuando lo quiere. Su botella con leche, la atención de su madre, los juguetes de otros niños, el reloj de su tío, lo que sea. Niéguele usted tales cosas y el infante hierve con un grado tal de rabia y agresividad que tendría connotaciones homicidas si no fuera por la indefensión pueril del niño. El bebé es sucio, carece de moralidad y conocimiento, no tiene desarrollada una sola habilidad social o técnica. Esto significa que todos los niños
no solo ciertos niños, sino todos ellos, nacen siendo delincuentes. Si se les permitiera continuar de forma indefinida en su mundo egocéntrico de la infancia, dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para que puedan satisfacer cada deseo y capricho, todos los niños sin excepción se convertirían al crecer en delincuentes, ladrones, asesinos y violadores. Eso lo está diciendo alguien no desde el punto de vista cristiano. Increíble. Si lo dice la Biblia, lo encontramos exagerado. Si lo dice alguien que lidia continuamente con delincuentes, decimos, oh, qué interesante. Pero la Biblia hace tiempo que lo dijo. Finalmente, una última bendición es contribuir a un ambiente familiar armonioso. Hermanos, ustedes saben lo deleitoso que es gozar de un ambiente familiar armonioso. Volvamos otra vez a la delincuencia. Cada vez que se hacen test a los delincuentes, una gran parte de ellos, si no todos, tienen detrás una historia familiar desastrosa. La mayoría viene de hogares disfuncionales. Eso daña, eso marca. Pero hermanos, un hogar donde hay una buena relación entre papá y mamá, donde hay una buena relación entre padres e hijos, eso no tiene precio, eso es inigualable. Tristemente no es muy común, pero eso es inigualable. Ahora es posible que algún hijo aquí oiga decir esto y digo, claro, mientras se hacen lo que ellos dicen, todo va a estar bien. No, no es de eso que se trata. Es que la obediencia desarrolla un carácter fácil de tratar para todo el mundo. Es totalmente contrario a lo que hace la desobediencia. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y todos nosotros conocemos hijos que son dolor de cabeza para sus papás, para su padre y para su madre. Porque son hijos que desde temprana edad escogieron el camino de la desobediencia. ¿Cuál es la relación más armoniosa que existe desde toda la eternidad? La de las personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero de igual modo vemos no solo que Cristo se sometió a sus padres terrenales, sino que Cristo como el Hijo del Padre se somete a la voluntad del Padre. Y es una relación totalmente armoniosa, donde la obediencia está incluida. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que hermanos, y con esto concluyo. Quien diseñó la familia fue Dios. No es un invento del hombre. Y Él estableció cómo debe funcionar una familia. ¿Cuál es la responsabilidad del esposo? ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Cuando cada uno de los miembros de la familia cumple con su rol, Dios generalmente trae bendición. La obediencia y la honra a los padres no es presentada en las Escrituras como una carga pesada, sino como una gran bendición por los frutos que puede producir. Como criaturas de Dios y aquellos que le conocemos como hijos, debemos de obedecer y honrarle a Él, pero también a nuestros padres. Y Dios hace en su misericordia que aquello que de todas maneras tenemos que hacer traiga bendición a nuestras vidas. Como quiera debemos someternos. Y sin embargo, Dios trae bendición por la obediencia. Esto no significa que obedeceremos a Dios por los resultados que la obediencia produce, sino por quien Dios es. Pero es muy estimulante saber que la obediencia generalmente es una gran bendición. Ese es el punto. Y si yo no digo esto que voy a decir ahora, estaría incompleto y dejaría la duda y el argumento en muchos. Sí, puede ser que nuestros padres creyentes
no sean los más piadosos del mundo. ¿Y sabe qué? Y posiblemente no sean los más sabios. Sin embargo, como quiera, esto no cambia nuestra responsabilidad. Voy más lejos. Quizá ni creyentes son. Pastor, ¿por qué mi papá es inconverso? ¿Y? ¿Él te está pidiendo que peques? No. Entonces, él es inconverso, pero es tu padre. Tu mamá no conoce al Señor, pero es tu madre. Y Dios espera que tú te sometas a ellos. Sí, hermanos, yo sé que, sobre todo cuando se trata un tema así, con limitaciones de tiempo, uno no puede meterse en cada caso en particular. Pero déjenme decir, la idea es esta. Nuestros padres pueden estar equivocados. Claro que sí. Pero el punto es esto. La actitud que Dios bendice es la actitud de obediencia. Y si tú quieres librarte de una mala directriz de tu padre, hay también mecanismos en las Escrituras. Papá, mamá, yo voy a hacer lo que ustedes me dicen, pero ustedes pudieran, por tranquilidad de mi corazón, buscar consejo para yo sentirme tranquilo o tranquila de que se está haciendo lo mejor. Oh, sí, mi hijo, no hay problema. Sencillo, ¿verdad? Hay mecanismos. Pero fíjense como digo, desde una actitud de obediencia. De obediencia. Es más, déjenme decirle lo siguiente. Puede ser que obedeciendo no parezcamos obtener los resultados que esperamos. Pero hermanos, no olvidemos la fidelidad de Dios a sus promesas. Ni olvidemos que sus caminos son más altos que los nuestros. Ni olvidemos tampoco que su tiempo es diferente al nuestro. Pónganse en el lugar de José. José, mientras más obedecía, más mal le iba. Ay, qué bueno es tener la historia ahora completa y uno lo lee y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y si 5 minutos después ya uno se da cuenta, wow, menos mal, Señor, tú eres grandioso, wow. Pero cuando esa historia no está escrita en la Biblia, sino que Dios la está escribiendo en nuestras vidas día a día, nosotros nos desesperamos porque queremos ver, Señor, ¿dónde está tu bendición? Porque cada vez que lo hago bien me va peor. Confía en Jehová. Confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros sabemos el resto de la historia. Dios estaba preparando a José para que fuera el instrumento de salvación para toda su familia. Para que llegara a ser el segundo hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Por eso no tomó 1 año, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Eso tomó mucho tiempo. Así que todos los que son hijos aquí, todos los que somos hijos, honremos a nuestros padres independiente de las circunstancias. Y si estamos todavía en la casa paterna, obedezcamos a nuestros padres. Tengamos una actitud de obediencia. Haciendo esto, glorificamos a Dios. Recibimos la bendición tarde o temprano. Y seremos nosotros mismos después los que andaremos por ahí testificando de lo glorioso que es hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. No, si a mí me pasó, mira, yo recuerdo cuando yo era joven. Ustedes saben lo bueno que es toparse con esos testimonios. Dejemos al Señor actuar y confiemos que Él sabe lo que hace. Nuestro rol como hijos, obedecer y honrar a nuestros padres. Que el Señor nos ayude para gloria de su nombre y para beneficio nuestro.